El sol de mediodía golpeaba sin piedad sobre los tejados de Sandton, el exclusivo barrio de Johannesburgo, donde las mansiones se alzaban como fortalezas de cristal y mármol. Amara limpiaba los ventanales del segundo piso de la residencia Vanderbilt con movimientos precisos y mecánicos, los mismos que había perfeccionado durante 3 años de servicio. A sus 28 años había aprendido a hacerse invisible, a moverse por esos pasillos inmaculados como una sombra silenciosa que no merecía ser notada. Desde la ventana podía ver el jardín perfectamente manicurado, donde los aspersores lanzaban arcos de agua cristalina sobre el césped importado. Todo en esa casa gritaba opulencia. Las alfombras persas que costaban más que lo que ella ganaría en toda su vida. Los candelabros de cristal que colgaban como cascadas congeladas. Los cuadros de artistas cuyos nombres jamás había escuchado, pero cuyo valor conocía por los susurros del personal. Amara provenía de un pequeño pueblo en las afueras de Pretoria, donde las calles eran de tierra y las casas de chapa. Había llegado a Johannesburgo con 18 años, cargando únicamente una maleta desgastada y un corazón lleno de sueños que se fueron desvaneciendo con cada rechazo, con cada puerta cerrada. El trabajo en la mansión Vanderbilt había sido un milagro conseguido a través de una prima lejana que trabajaba en el servicio de otra familia adinerada. El salario no era generoso, pero le permitía enviar dinero a su madre enferma y a sus 2 hermanos menores. El señor Vanderbilt era un magnate de los bienes raíces, un hombre de 45 años cuyo rostro aparecía regularmente en las páginas de negocios de los periódicos. Siempre vestía trajes impecables y hablaba por teléfono en idiomas que Amara no comprendía. Pero era su esposa, Isabel Vanderbilt, quien verdaderamente gobernaba esa casa con mano de hierro envuelta en guantes de seda. Isabel tenía 38 años y era el tipo de mujer que hacía que otras mujeres se sintieran inadecuadas con su sola presencia. Alta, de piel pálida perfectamente cuidada, cabello rubio siempre peinado en ondas suaves y un guardarropa que cambiaría el curso de la economía de un país pequeño si se vendiera. Pero lo que más impresionaba de Isabel no era su belleza artificial, sino la frialdad calculada de sus ojos azules, capaces de congelar con una sola mirada. Esa tarde de jueves, Amara estaba terminando de limpiar el salón principal cuando escuchó los tacones de Millonicentes, Isabel repiqueteando contra el mármol del pasillo. Instintivamente bajó la mirada y se preparó para hacerse aún más pequeña, más invisible. Amara. La voz de Isabel resonó con esa autoridad que no admitía réplica. Necesito que traigas las cajas del ático. Voy a donar ropa que ya no uso. Sí, señora Vanderbilt, respondió Amara en un español tintado de su acento nativo, manteniendo los ojos en el suelo. El ático era un laberinto de recuerdos almacenados. Muebles cubiertos con sábanas blancas, cuadros apilados contra las paredes, cajas etiquetadas con nombres de lugares exóticos. Amara localizó las cajas de ropa y comenzó a bajarlas por la estrecha escalera. Eran más pesadas de lo esperado, y cuando llegó al segundo piso, sus brazos temblaban por el esfuerzo. Isabel la esperaba en su vestidor, un espacio del tamaño del apartamento completo donde vivía Amara. Estantes de cristal exhibían cientos de pares de zapatos y el aroma a perfume caro impregnaba el aire. «Déjalas ahí», ordenó Isabel señalando el centro del cuarto sin siquiera mirarla. «Y espera, quiero que revises cada prenda antes de empacarla». Amara obedeció, arrodillándose junto a las cajas. Comenzó a sacar vestidos que jamás se había atrevido a tocar con ambas manos. Sedas, terciopelos, encajes importados. Cada prenda contaba una historia de fiestas a las que nunca sería invitada, de mundos que solo existían en su imaginación. «Ese vestido verde», dijo Isabel de repente, señalando una prenda de seda esmeralda. «Déjalo aparte, todavía me sirve».
Cuando Amara lo levantó para colgarlo, sintió que algo cedía. Un ruido seco, casi imperceptible, pero suficiente para hacer que su corazón se detuviera. Miró hacia abajo y vio con horror que el dobladillo de su propio uniforme se había enganchado en un clavo suelto de la caja de madera, y ahora había un desgarro largo que corría desde su rodilla hasta casi la cadera, exponiendo su piel oscura. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel se volvió lentamente y sus ojos se clavaron en el uniforme rasgado de Amara. Por un momento que pareció eterno, nadie se movió. Amara sintió que el mundo se detenía, que el aire se volvía denso y pesado. ¿Qué has hecho? La voz de Isabel era peligrosamente baja. Señora, yo... Se enganchó con la caja, no fue intencional. Amara intentó cubrirse con las manos, la vergüenza ardiendo en sus mejillas. ¿Vienes a mi casa, y te presentas en ese estado? Isabel dio un paso hacia ella, su rostro transformado por la indignación. ¿Qué clase de persona eres? ¿Crees que esto es apropiado? Fue un accidente, señora, por favor. Un accidente. Isabel soltó una risa amarga. Todo con ustedes es siempre un accidente. Los platos rotos, las manchas en las alfombras, y ahora esto. ¿Tienes idea de lo que representa mi reputación? ¿Sabes cuántas personas entran y salen de esta casa? Amara apretó los labios, luchando contra las lágrimas que amenazaban con derramarse. Había soportado muchas cosas en esos 3 años, comentarios hirientes, miradas despectivas, jornadas interminables sin descanso. Pero nunca había sentido tanta humillación como en ese momento, arrodillada en el suelo con su ropa rasgada, siendo juzgada no por su trabajo, sino por su humanidad. Lo siento muchísimo, señora. ¿Puedo ir a cambiarme? ¿Cambiarme? Isabel prácticamente escupió las palabras. ¿Y mientras tanto qué? ¿Dejas todo esto a medias? No, no, no. Esto es inaceptable. La puerta del vestidor se abrió en ese momento, y entró Sofía, la hija de 16 años de los Vanderbilt. Era una versión más joven de su madre, con el mismo cabello rubio y los mismos ojos azules, pero en ella había algo diferente, una curiosidad genuina, una bondad que aún no había sido completamente erosionada por el privilegio. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Sofía, deteniéndose al ver la escena. «Nada que te concierna», respondió Isabel cortante. «Vuelve a tu habitación». Pero Sofía no se movió. Sus ojos fueron de su madre a Amara y algo en su expresión se suavizó. «Amara, ¿estás bien?». Antes de que Amara pudiera responder, Isabel intervino. «Sofía, te dije que te fueras. Esta es una conversación entre adultos. Pero mamá, su uniforme está roto. No podemos simplemente... ¡Fuera!». La voz de Isabel resonó como un látigo. Sofía dio un paso atrás, sorprendida por la dureza de su madre, pero sus ojos permanecieron en Amara por un momento más, antes de salir silenciosamente del vestidor. Cuando la puerta se cerró, Isabel se volvió nuevamente hacia Amara. «Termina esto», ordenó, «y luego ve con Margaret para que te dé un nuevo uniforme. Pero esto saldrá de tu salario. Y si vuelves a presentarte en condiciones inapropiadas en mi casa, estarás buscando trabajo en otro lugar. ¿Entendido?». «Sí, señora». Amara apenas pudo articular las palabras. Isabel salió del vestidor con pasos furiosos, dejando a Amara sola entre las cajas y la ropa de lujo. La criada permaneció inmóvil durante varios minutos, intentando procesar lo que había sucedido. Sus manos temblaban mientras recogía los vestidos que habían caído al suelo durante la confrontación. No era justo. Nada de esto era justo. Pero esa era la realidad de su mundo. Un mundo dividido en dos por paredes invisibles pero infranqueables. De un lado, gente como los Vanderbilt, que nunca conocerían el hambre, el miedo a no poder pagar el alquiler, la desesperación de enviar dinero a casa sabiendo que nunca sería suficiente. Del otro, gente como ella, invisible hasta que cometía un error, entonces súbitamente visible solo para ser castigada.
Cuando finalmente terminó de revisar toda la ropa y la empacó en bolsas para donar, Amara bajó las escaleras con las piernas temblorosas. Cada paso era un recordatorio del desgarro en su uniforme, de la humillación que había sufrido. Margaret, el ama de llaves, una mujer de 60 años con rostro severo pero corazón bondadoso, la esperaba en la lavandería con un nuevo uniforme. «Escuché lo que pasó», dijo con voz suave entregándole la prenda. «No fue tu culpa, niña». «Eso no importa», respondió Amara aceptando el uniforme. «Nunca importa». «Lo sé», Margaret suspiró. «Llevo 30 años trabajando para familias como esta. He visto de todo. Pero quiero que sepas algo, Amara. No dejes que te quiten tu dignidad. Puedes quitarte este uniforme al final del día, pero tu dignidad es tuya para siempre». Esas palabras resonaron en el corazón de Amara mientras se cambiaba en el pequeño baño sótano. Se miró en el espejo manchado y vio reflejado el rostro de una mujer cansada, una mujer que llevaba sobre sus hombros el peso de responsabilidades que no le correspondían por edad. Cuando regresó a sus tareas, el ambiente en la casa había cambiado. Los otros empleados la miraban con una mezcla de compasión y alivio de no haber sido ellos. Amara continuó su trabajo en silencio, limpiando, ordenando, cumpliendo cada orden con la eficiencia mecánica que había perfeccionado. Pero algo dentro de ella había cambiado. Una pequeña grieta se había formado en la armadura de resignación que había construido durante años. Y por esa grieta comenzaba a filtrarse algo peligroso: la conciencia de que merecía algo mejor. La noche cayó sobre Johannesburgo como un manto pesado, y las luces de la ciudad comenzaron a parpadear en la distancia. Amara terminó sus tareas cerca de las 9 de la noche, mucho más tarde de lo habitual debido al incidente y al trabajo extra que Isabel le había asignado como castigo adicional. Sus pies le dolían y la vergüenza del día aún pesaba sobre sus hombros como una carga física. Recogió sus cosas del pequeño casillero en el sótano y se dirigió hacia la salida trasera, la que usaba el personal de servicio. Nunca la puerta principal, nunca los mismos espacios que la familia. Esas eran reglas no escritas, pero absolutamente claras. «Amara, espera». La voz la detuvo en seco. Se volvió y encontró a Sofía bajando las escaleras de servicio, algo que nunca hacía. La joven llevaba puesto un suéter cómodo y jeans, y en sus manos sostenía una bolsa. «Señorita Sofía, debería usar las escaleras principales», dijo Amara automáticamente, consciente de las reglas de la casa. «Lo sé». Sofía se detuvo frente a ella, sus ojos azules llenos de una emoción que Amara no pudo identificar. «Quería disculparme por lo que pasó hoy. Mi madre, ella no debió tratarte así». Amara parpadeó, sorprendida. En 3 años trabajando en esa casa, ningún miembro de la familia había considerado necesario disculparse con ella por nada. «No tiene que disculparse, señorita. No fue su culpa». «Pero tampoco fue la tuya». Sofía extendió la bolsa hacia ella. «Traje esto. Son algunas de mis cosas, ropa que ya no uso. Pensé que tal vez, bueno, que podrías necesitarla». Amara miró la bolsa sin atreverse a tomarla. Aceptar regalos de la familia podía ser peligroso, podía malinterpretarse. «Señorita Sofía, es muy amable, pero no puedo...» «Por favor». La voz ligeramente de Sofía se quebró. «No es caridad. Es lo correcto. Veo cómo te trata mi madre, cómo trata a todo el personal. Y no está bien. Sé que no puedo cambiar las cosas, pero al menos puedo hacer esto». Había algo tan genuino en sus palabras que Amara sintió que las defensas que había construido comenzaban a resquebrajarse. Lentamente extendió la mano y aceptó la bolsa. «Gracias, señorita Sofía». «Solo Sofía», dijo la joven con una pequeña sonrisa. «Cuando estemos solas, solo llámame Sofía». Antes de que Amara pudiera responder, ambas escucharon pasos en el piso superior. Sofía se tensó inmediatamente.
Tengo que irme, susurró. Pero Amara, lo siento de verdad. Y desapareció escaleras arriba tan rápido como había aparecido, dejando a Amara sola con la bolsa en sus manos y un remolino de emociones en su pecho. El viaje a casa era largo. Un autobús abarrotado hasta la estación central, otro autobús hasta el vecindario de Alexandra, y luego una caminata de 20 minutos por calles poco iluminadas. Amara compartía un pequeño apartamento de 2 habitaciones con otras 3 mujeres, todas empleadas domésticas en diferentes casas del área de Santon. Cuando entró, encontró a Grace, su compañera de habitación más cercana, preparando té en la pequeña cocina. Grace tenía 42 años y había trabajado en servicio doméstico toda su vida. Era como una hermana mayor para Amara, alguien que entendía sin necesidad de palabras. «Te ves terrible», dijo Grace sin preámbulos, sirviendo 2 tazas de té. Amara dejó caer la bolsa que Sofía le había dado y se desplomó en la desgastada silla de la cocina. Las palabras comenzaron a fluir entonces, todo lo que había guardado durante el día. El incidente con el uniforme, la humillación, la ira impotente y finalmente el extraño gesto de bondad de Sofía. Grace escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, sus ojos reflejando la comprensión de alguien que había vivido experiencias similares durante décadas. «La señora Vanderbilt es una mujer amargada», dijo finalmente Grace. «He escuchado historias sobre ella. Viene de dinero, pero se casó con alguien aún más rico. Nunca ha tenido que trabajar un día en su vida. Nunca ha conocido la lucha. La gente así a veces olvida que somos humanos también». «¿Alguna vez mejora?», preguntó Amara, el cansancio evidente en su voz. «¿Alguna vez deja de doler?». Grace tomó un sorbo de su té antes de responder. «No te mentiré, niña. No mejora. Pero tú te haces más fuerte. Aprendes a no dejar que sus palabras te definan. Aprendes que tu valor no viene de lo que ellos piensan de ti». Esa noche, Amara yació despierta en su estrecha cama, mirando el techo manchado y escuchando los sonidos de la ciudad que nunca dormía completamente. Pensó en su madre en Pretoria, luchando contra la diabetes sin medicamentos adecuados. Pensó en sus hermanos, que dependían del dinero que ella enviaba para poder comer y asistir a la escuela. Pensó en los sacrificios que había hecho, en los sueños que había enterrado, pero también pensó en las palabras de Sofía, en ese pequeño acto de bondad que había iluminado un día oscuro. Quizás no todo estaba perdido. Quizás aún había personas que podían ver más allá de las diferencias de clase y reconocer la humanidad compartida. Los días siguientes transcurrieron en una tensa normalidad. Isabel apenas dirigía la mirada hacia Amara, y cuando lo hacía, sus ojos estaban cargados de un desprecio apenas contenido. Pero Sofía había comenzado a buscar momentos para interactuar con ella, una sonrisa en el pasillo, un buenos días genuino, pequeños gestos que, aunque parecían insignificantes, significaban el mundo para Amara. Una tarde, mientras Amara limpiaba la biblioteca, Sofía entró con una expresión preocupada. «¿Puedo hablar contigo un momento?», preguntó, cerrando la puerta tras ella. «Claro, señorita Sofía». «Solo Sofía, recuerda». La joven se sentó en uno de los sillones de cuero. «Quiero preguntarte algo, y por favor, sé honesta conmigo. ¿Cómo es tu vida? Fuera de aquí, quiero decir. ¿Cómo vives?». Amara se detuvo, sosteniendo el plumero en sus manos. Era una pregunta extraña, una que nadie le había hecho antes. La gente rica no preguntaba sobre las vidas de sus empleados. Simplemente asumían, o más frecuentemente, no pensaban en ello en absoluto. «Es diferente», respondió Amara cuidadosamente. «Vivo en Alexandra. Comparto un apartamento con 3 mujeres más. Trabajo 6 días a la semana y envío la mayor parte de mi salario a Minosa, mi familia en Pretoria». «¿Y tus sueños?», insistió Sofía. «¿Qué querías ser cuando eras más joven?». Amara sintió una punzada en el pecho.
Nadie le había preguntado sobre sus sueños en años. Quería ser enfermera, admitió suavemente. Solía cuidar a los niños enfermos en mi pueblo, me gustaba ayudar a la gente, pero la vida tenía otros planes. ¿Por qué no lo intentas aún?, preguntó Sofía con una intensidad que sorprendió a Amara. Podrías estudiar de noche. Hay programas. Señorita Sofía. Amara la interrumpió gentilmente. Con el debido respeto, esas opciones están disponibles para personas con recursos, con tiempo, con apoyo. Yo trabajo 12 horas al día. Cuando llego a casa, apenas tengo energía para comer antes de dormir. Y el dinero, cada centavo que gano tiene un destino. La comida de mis hermanos, las medicinas de mi madre, el alquiler. No hay espacio para sueños. Sofía guardó silencio, y Amara vio algo cambiar en sus ojos. El despertar de una conciencia, la comprensión de una realidad que había estado siempre presente, pero invisible. Lo siento, dijo Sofía finalmente. Nunca me había dado cuenta de lo privilegiada que soy. No es su culpa nacer en una familia con recursos, respondió Amara. Pero quizás lo que importa es lo que hacemos con ese privilegio. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Sofía comenzó a ver su mundo con ojos diferentes, cuestionando las desigualdades que había dado por sentadas toda su vida. Y, aunque no podía cambiar el sistema, comenzó a hacer pequeñas diferencias donde podía, tratando al personal con respeto, desafiando sutilmente los comentarios despectivos de su madre, educándose sobre las realidades de la vida más allá de su burbuja de privilegio. Para Amara, la bondad de Sofía era como agua en el desierto. No cambiaba su situación fundamental, pero le recordaba que su humanidad era valiosa, que merecía ser vista y escuchada. 3 semanas después del incidente con el uniforme, la mansión Vanderbilt se preparaba para uno de sus eventos sociales más importantes del año, una gala benéfica organizada por Isabel para recaudar fondos destinados a ayudar a comunidades desfavorecidas. La ironía no pasaba desapercibida para Amara, quien junto con el resto del personal trabajaba jornadas extenuantes para que todo estuviera perfecto. El salón de baile de la mansión había sido transformado en un espacio de ensueño. Arreglos florales que costaban más que el salario anual de 1900. Amara, manteles de lino importado, cristalería que reflejaba la luz de los candelabros como pequeñas estrellas. Todo debía ser impecable, porque los invitados serían lo más selecto de la élite de Johannesburgo. Empresarios, políticos, celebridades. Amara había sido asignada para servir durante el evento, vistiendo un uniforme especial de gala negra con delantal blanco almidonado. Margaret había reunido a todo el personal esa mañana para repasar las instrucciones, mantener los ojos bajos, no hablar a menos que se les hable directamente, moverse con eficiencia silenciosa, ser invisibles. Y recuerden, había añadido Margaret con voz grave, la señora Vanderbilt estará particularmente atenta esta noche. No puede haber errores. La gala comenzó a las 7 de la noche. Los invitados llegaban en vehículos de lujo que se detenían frente a la entrada principal, donde un equipo de valet parking se encargaba de sus autos. Amara observaba desde su posición en la cocina cómo desfilaban vestidos de diseñador, joyas que probablemente estaban aseguradas por fortunas, y rostros que reconocía de las revistas que ocasionalmente hojeaba en los kioscos. Isabel era la perfecta anfitriona, sonriente, encantadora, moviéndose entre sus invitados con la gracia de alguien nacido para ese papel. Vestía un vestido de noche azul marino que realzaba sus ojos y llevaba un collar de diamantes que capturaba la luz con cada movimiento. Nadie habría imaginado la frialdad que escondía esa fachada perfecta. Amara, lleva estas copas de champán al salón, ordenó el jefe de cocina, un hombre francés llamado Pierre, que trataba al personal latinoamericano y africano con apenas disimulado desdén.
Amara cargó la bandeja de plata, equilibrándola cuidadosamente mientras caminaba hacia el salón. El murmullo de conversaciones elegantes llenaba el espacio. Discusiones sobre inversiones, vacaciones en destinos exóticos, quejas sobre lo difícil que era encontrar personal confiable en estos tiempos. Mientras circulaba ofreciendo las copas, Amara mantuvo la mirada baja, como le habían instruido, pero no pudo evitar escuchar fragmentos de conversaciones. Y entonces le dije que si no podía llegar a tiempo, simplemente la despediría. Hay miles esperando trabajar. Donamos 50,000 rands. Por supuesto, es deducible de impuestos. Estas personas necesitan aprender disciplina. Es por su propio bien. Cada palabra era como una aguja pequeña, pinchando la superficie de su piel. Hablaban de ayudar a los pobres, mientras usaban zapatos que costaban más que lo que una familia podría vivir en meses. Hablaban de la necesidad de educación, mientras negaban salarios dignos que pudieran hacer esa educación posible. Amara estaba regresando a la cocina por más champán cuando escuchó la voz elevada de Isabel. «Esta copa está manchada. ¿Quién es el responsable de revisar la cristalería?» El salón se silenció. Todos los ojos se volvieron hacia Isabel, quien sostenía una copa de champán frente a la luz, mostrando lo que parecía ser una pequeña marca de agua. Margaret se acercó rápidamente. «Mis disculpas, señora Vanderbilt. Me encargaré de ello inmediatamente». «No, no», Isabel agitó la mano. «Quiero saber quién lavó esta cristalería. ¿Fue Amara? Siempre es Amara con los problemas». Amara sintió que la sangre se le helaba. No había lavado esa cristalería específica. Había sido Thomas, otro empleado. Pero sabía que protestar sería inútil, peor aún, contraproducente. «Yo. La lavé, señora», mintió dando un paso adelante. «Por supuesto que fuiste tú». Los ojos de Isabel brillaban con satisfacción. «Esta noche de todas las noches, con todos estos invitados importantes. ¿Sabes lo que esto dice sobre mi casa?» Antes de que Amara pudiera responder, una voz se alzó desde la multitud. «Isabel, querida, es solo una copa. Estoy segura de que fue un simple descuido». Era una mujer mayor, de unos 60 años, con cabello plateado elegantemente peinado y ojos amables. Amara la había visto antes en fotografías de la casa. Era la madre de Isabel, Evelyn Dubois, una figura social prominente por derecho propio. «Mamá, eso no es el punto», respondió Isabel con tensión apenas contenida en su voz. «El punto», continuó Evelyn, mirando directamente a su hija, «es que estamos aquí supuestamente para ayudar a la comunidad, y sin embargo tratas a tu propio personal como si fueran menos que humanos. ¿No ves la hipocresía?» El silencio que siguió fue absoluto. Los invitados intercambiaban miradas incómodas. Isabel estaba pálida, sus manos apretando la copa con tanta fuerza que Amara temió que se rompiera. «Esto es inapropiado, madre», dijo Isabel entre dientes. «Hablamos de esto después». Pero Evelyn no había terminado. Se volvió hacia Amara. «Joven, ¿cuál es tu nombre?» «Amara, señora», respondió, su voz apenas un susurro. «Amara». Evelyn sonrió. «Un nombre hermoso. ¿De dónde eres?» «De un pueblo cerca de Pretoria, señora. Y estoy segura de que trabajas muy duro». «Aquí, ¿verdad?» Amara asintió, sin saber qué más decir. Sentía todos los ojos sobre ella, como si fuera un animal en exhibición. «Eso pensé». Evelyn se volvió hacia los invitados. «Estamos aquí esta noche hablando sobre ayudar a los menos afortunados, recaudando dinero para causas nobles. Pero, ¿cuántos de nosotros realmente vemos a las personas que trabajan en nuestras casas? ¿Cuántos conocemos sus historias, sus sueños, sus luchas?» Algunos invitados comenzaron a asentir pensativamente. Otros se veían incómodos, como si preferirían estar en cualquier otro lugar. Sofía eligió ese momento para intervenir, posicionándose junto a Amara en un gesto de solidaridad que no pasó desapercibido. «La abuela tiene razón», dijo con voz clara y firme.
Amara trabaja más duro que cualquiera de nosotros aquí. Se levanta a las 5 de la mañana, toma 2 autobuses para llegar y trabaja 12 horas. Envía la mayor parte de su salario a su familia. Tiene sueños y aspiraciones, igual que nosotros. Pero la tratamos como si fuera invisible. Isabel parecía a punto de explotar, pero el señor Vanderbilt, que hasta ese momento había observado en silencio, intervino. Sofía, Evelyn, tienen razón. Quizás esta es una conversación que necesitamos tener como familia y como sociedad, añadió mirando a los invitados. La tensión en el salón era palpable. Amara deseaba poder desaparecer, fundirse con las paredes. No había pedido ser el centro de esta confrontación. No quería ser la causa de un conflicto. En familiar, discúlpenme, murmuró retrocediendo hacia la cocina. Pero mientras se alejaba, escuchó que las conversaciones comenzaban a reanudarse, esta vez con un tono diferente. Algunos invitados hablaban en voz baja sobre sus propios empleados, cuestionando por primera vez sus propias actitudes. No todos, ciertamente, pero algunos, y eso era un comienzo. En la cocina, Amara se apoyó contra la pared, sus piernas temblando. Margaret se acercó y le puso una mano en el hombro. «Eso fue muy valiente», dijo suavemente. «No hice nada», respondió Amara. «Solo estaba allí». «A veces», dijo Margaret sabiamente, «solo estar allí, ser visible cuando otros quieren hacerte invisible, es el acto más valiente de todos». El resto de la noche transcurrió sin más incidentes dramáticos, pero algo había cambiado. Isabel evitaba mirar en dirección de Amara, y cuando la gala finalmente terminó, cerca de la medianoche, se retiró a su habitación sin despedirse de nadie. Mientras el personal limpiaba preparándose para otro largo día mañana, Amara reflexionaba sobre lo ocurrido. No sabía si las cosas mejorarían o empeorarían, pero al menos, por primera vez, su historia había sido escuchada por personas que nunca habían considerado que valiera la pena ser contada. Los días que siguieron a la gala fueron extraños y cargados de tensión. Isabel se había vuelto aún más distante, pasando la mayor parte del tiempo encerrada en su habitación o saliendo de la casa para largas sesiones de spa y comidas con amigas. Cuando estaba presente, evitaba cualquier contacto visual con Amara, como si el simple hecho de verla le recordara la humillación pública que había sufrido frente a sus invitados. Pero otros cambios, más sutiles y profundos, comenzaban a manifestarse en la casa. El señor Vanderbilt, quien rara vez interactuaba con el personal más allá de órdenes breves, comenzó a saludar por las mañanas. Pequeños gestos, un «buenos días aquí», un «gracias allá», podrían parecer insignificantes para alguien acostumbrado a ser tratado con respeto, pero para Amara y el resto del personal eran reconocimientos de su humanidad que nunca antes habían recibido. Sofía se había convertido en una aliada abierta. Ya no escondía sus conversaciones con Amara y había comenzado a cuestionar activamente las dinámicas de poder en la casa. Una tarde, Amara la encontró en la biblioteca, rodeada de libros sobre justicia social, desigualdad económica y derechos laborales. «Estoy tratando de educarme», explicó Sofía cuando notó la mirada de Amara. «He vivido en una burbuja toda mi vida. Pensaba que entendía el mundo, pero no tenía idea». «El conocimiento es un primer paso importante», respondió Amara, recordando las palabras de su propia madre, quien a pesar de su limitada educación formal, había sido la persona más sabia que Amara conocía. «Quiero hacer algo más que solo aprender», dijo Sofía con determinación. «Quiero cambiar las cosas, empezando por esta casa». Y así lo hizo. Sofía comenzó a abogar ante su padre por mejores condiciones laborales para el personal, días libres adicionales, aumento de salarios, cobertura médica. El señor Vanderbilt, quizás movido por la vergüenza,
o quizás por un genuino despertar de conciencia, comenzó a implementar algunos de estos cambios. Evelyn, la abuela de Sofía, se convirtió en una visitante frecuente de la casa. A diferencia de su hija, trataba al personal con respeto y dignidad. Una tarde, pidió hablar con Amara en privado. «Quiero disculparme por el comportamiento de mi hija», comenzó Evelyn, sentada en el jardín mientras tomaban té. «La crié con privilegios, pero olvidé enseñarle empatía. Ese fue mi error como madre». «No es su culpa, señora Dubois», respondió Amara. «Quizás no directamente», admitió Evelyn, «pero somos responsables del mundo que creamos y de los valores que transmitimos. He estado pensando mucho desde aquella noche, sobre todas las personas que han trabajado para mí a lo largo de los años, cuyas historias nunca conocí, cuyos nombres apenas recordaba». Hizo una pausa, mirando sus manos arrugadas. «Tengo 72 años, Amara. No puedo cambiar el pasado, pero quiero hacer algo por el presente. Estoy estableciendo un fondo de becas para empleados domésticos que deseen continuar su educación, y me gustaría que tú fueras la primera beneficiaria». Amara sintió que el mundo se detenía. ¿Había escuchado correctamente? «Señora, yo no puedo aceptar». «Sí puedes», suavemente interrumpió Evelyn. «Me dijiste esa noche que querías ser enfermera. Eso no tiene que ser solo un sueño. Hay programas nocturnos, universidades que ofrecen horarios flexibles. Con apoyo financiero y con algunos ajustes en tu horario de trabajo aquí, podrías hacerlo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Amara antes de que pudiera detenerlas. Años de sueños enterrados, de esperanzas sofocadas. ¿De qué pasaría si, que nunca se atrevió a pronunciar en voz alta, todo emergió de golpe? «¿Qué no decir?», susurró. «Di que sí», sonrió Evelyn. «Di que te das permiso para soñar de nuevo». «Sí», respondió Amara, su voz quebrándose con emoción. «Sí, acepto». Los siguientes meses fueron un torbellino. Amara se inscribió en un programa nocturno de enfermería en una universidad local. Su horario fue ajustado para permitirle asistir a clases 3 noches por semana. Era agotador. Trabajar de día, estudiar de noche, apenas dormir, pero era un cansancio diferente al que había conocido antes. Era el cansancio de construir un futuro, no solo de sobrevivir el presente. Grace y sus otras compañeras de apartamento la apoyaban de todas las formas posibles, cocinando para ella cuando llegaba tarde de clases, ayudándola con las tareas del hogar, celebrando cada pequeña victoria. En la mansión Vanderbilt, la dinámica había cambiado irrevocablemente. Isabel seguía siendo distante y fría, pero su poder sobre el personal había disminuido. El señor Vanderbilt había implementado políticas más justas, incluyendo contratos formales, horarios establecidos y un sistema de quejas donde el personal podía reportar abusos sin temor a represalias. Margaret, quien había dedicado 30 años de su vida al servicio doméstico, lloró cuando le entregaron su primer contrato formal con beneficios completos. «Nunca pensé que vería este día», le dijo a Amara. «Pensé que moriría siendo invisible». Pero el cambio más profundo ocurrió en Sofía. La joven había encontrado su propósito. Usar su privilegio, crear oportunidades para otros. Comenzó a trabajar con organizaciones que abogaban por los derechos de los trabajadores domésticos. Daba charlas en su escuela sobre justicia social y planeaba estudiar Derecho con la intención de especializarse en derechos laborales. «Me mostraste un mundo que existía justo frente a mis ojos, pero que me negaba a ver», le dijo Sofía a Amara una tarde. «Cambiaste mi vida tanto como yo espero haber cambiado la tuya». 2 años después de aquel incidente con el uniforme rasgado, Amara caminaba por el campus de su universidad vistiendo su uniforme de estudiante de enfermería. Había completado su primer año con excelentes calificaciones, equilibrando milagrosamente su trabajo, sus estudios y su vida personal.
Su madre había recibido finalmente el tratamiento adecuado para su diabetes, pagado por el fondo médico que ahora cubría a Amara. Sus hermanos continuaban en la escuela, con mejores perspectivas que nunca, y ella, contra todas las probabilidades, estaba construyendo el futuro que siempre había soñado. La mansión Vanderbilt seguía siendo su lugar de trabajo, pero ahora con condiciones justas y dignidad restaurada. Isabel nunca se disculpó directamente, pero su comportamiento había mejorado marginalmente. Algunos hábitos eran difíciles de romper, pero al menos ya no ejercía su crueldad con impunidad. Una tarde, mientras Amara terminaba su turno, se encontró con Evelyn en el jardín. «¿Cómo van tus estudios?», preguntó la anciana con genuino interés. «Bien, muy bien», respondió Amara con una sonrisa. «Ayer hice mi primera rotación en un hospital. Fue increíble, difícil, pero increíble. Serás una enfermera maravillosa», dijo Evelyn, «porque has conocido el sufrimiento, porque has vivido la lucha. Eso te hace empática de una manera que no puede enseñarse». Mientras caminaba hacia el autobús esa noche, Amara reflexionó sobre el extraño camino que la había llevado hasta aquí. Un uniforme rasgado, un momento de humillación pública, había desencadenado una serie de eventos que habían transformado no solo su vida, sino la de muchas otras personas. No había sido fácil. Los cambios reales nunca lo son. Había requerido valentía, la valentía de personas como Evelyn y Sofía para cuestionar sus privilegios, la valentía de Amara para aceptar ayuda y perseguir sus sueños, la valentía del señor Vanderbilt para admitir que el sistema que lo había beneficiado estaba fundamentalmente roto. Pero el cambio había ocurrido y continuaría ocurriendo, una conversación a la vez, una política a la vez, una persona a la vez. Mientras el autobús avanzaba por las calles de Johannesburgo, Amara miró por la ventana las luces de la ciudad. En algún lugar ahí fuera había miles de mujeres como ella, trabajando en las sombras, luchando por sus familias, soñando con futuros mejores. No podía cambiar el sistema completo, pero podía ser un ejemplo. Podía mostrar que la transformación era posible. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Bindo en Sofía. «Acabo de tener una reunión con una organización de derechos laborales. Quieren que hable en su próxima conferencia sobre cómo cambió nuestra casa. ¿Vendrías conmigo? Tu historia necesita ser escuchada». Amara sonrió y escribió su respuesta. «Sí, es hora de que más personas escuchen». Porque esa era la verdad fundamental que había aprendido en estos 2 años. Las historias importan, la visibilidad importa, la dignidad importa, y cuando las personas encuentran el valor para ver más allá de sus propias burbujas de privilegio, cuando eligen la empatía sobre la indiferencia, el mundo puede cambiar. No de la noche a la mañana, no de manera perfecta, pero poco a poco, grieta por grieta en el mármol de la desigualdad, la luz puede comenzar a filtrarse. Y esa luz, pensó Amara mientras el autobús continuaba su camino a través de la noche, era la esperanza. Y la esperanza, había descubierto, era lo más poderoso de todo.